Bienvenidos al tercer encuentro de la asignatura de modelos pedagógicos y currículum en la universidad. ¿Cómo estáis? Encantadísimo de que estéis conmigo nuevamente. Gracias a todas las personas que se han presentado en el Padlet. Gracias porque ese foro se está moviendo muy bien. Así que os felicito por el gran trabajo que estáis haciendo. Un grupo muy potente, un grupo del cual me siento muy satisfecho, muy orgulloso, muy alegre porque estamos trabajando y creo que lo estamos haciendo bien. Bienvenidas y bienvenidos a las personas que se incorporan por primera vez. Por ejemplo, Nancy Marisela, creo que es la primera vez que vienes. María Laura, hola, ¿qué tal? Diego Alonso, hola. Y por ahí a ver quién veo que no haya estado, que sea la primera vez. Washington Joaquín, que estás participando muy bien en el foro. Te felicito, estás de nuevo, bueno, estás en primera clase con nosotros, estás desde Estados Unidos, muy bien. Sergio, ya llevas varios encuentros con nosotros, me parece. ¿Vale? Muy bien, bienvenidas y bienvenidos. Quiero comentar varias cosas y voy a compartir la pantalla de manera muy rápida. Si alguien tiene alguna pregunta, que la vaya escribiendo en el foro para no consumir tiempo como lo hicimos en la clase anterior, pero quiero compartir cosas para que lo sepáis. La actividad 1, ya sabéis que se ha cambiado de fecha. La actividad 1 se va a entregar el día 17 de noviembre por tareas. Mirad, aquí tenemos el foro actividad profesor Albert Peralta. Aquí, este foro lo estáis haciendo muy bien y es para intercambiar argumentaciones, aportaciones acerca del proceso de Bolonia. 3 aportaciones mínimas, que no sean en el mismo día ni en horas consecutivas. Lo estáis haciendo muy bien. Lo estoy leyendo día a día y está perfecto. Me encanta cómo lo estáis trabajando. Bien, pero la actividad no se entrega por aquí. Esto es únicamente el foro. Esto es únicamente el foro. ¿Dónde vamos a subir la actividad 1? El informe escrito a través de tareas. Aquí tenéis en la columna izquierda todo lo que tenéis que trabajar o que tenéis que saber, perdón, sobre la asignatura. Tareas, yo pincho aquí en tareas y aquí en tareas yo me voy aquí. Tareas próximas, actividad, foro de Bolonia. Yo le doy aquí, pincho, me descargo el documento de la actividad que ya presenté en su momento, me descargo, voy a verlo como estudiante, descargo el documento y cuando ya lo tengo descargado y hago la tarea, convierto la tarea, el Word lo convierto en PDF y lo subo por aquí, empezar tarea. Le doy a empezar tarea, me sale un cohete y en este cohete yo le doy a buscar en mi ordenador, en mi computadora, ese PDF con la tarea número 1. Con la tarea número 1. Otra cuestión que quiero compartir. En el Padlet estoy dando las gracias y comentando todas las participaciones que estáis haciendo. La última ha sido Dani. Ahora, yo sé que tenéis mucho trabajo, pero en la medida de lo posible, por favor, hay 2 casos prácticos que quiero que realicéis. Hasta el momento, solamente Jenny, el caso práctico número 1 sobre la universidad frente a la sociedad del conocimiento, lo contestó Jenny de manera muy acertada. Luego ha participado también Maciel, ¿vale? También lo ha hecho muy bien. Y tenemos a Andrés. Andrés también lo ha realizado. Romina, que es la última. El caso 2, ninguno ni ninguna me lo ha trabajado. Bueno, Yasmín, perdóname que estás aquí, eres la única. Estos casos prácticos son para que vosotros vayáis practicando en vuestra vida ya estudiantil, pero también para el examen. Así que por favor no me los perdáis de vista. Necesito que me contestéis el caso práctico 1, el caso práctico 2. Podéis trabajar aquí, donde yo tome en cuenta esto. Podéis trabajar en la plataforma con la inteligencia artificial, que yo también lo tomaré en cuenta, pero sobre todo lo del Padlet, porque es una interacción humana, humano, no humano con máquina. Esto me interesa muchísimo.
Aquí ya tenéis también el caso práctico del tema 3 que no hemos avanzado. La semana que viene lo avanzaremos, pero quiero que sepáis que para cada tema hay un caso práctico que vosotros a vuestro tiempo podéis ir trabajando. Esto es lo que quería comentar hasta el momento. ¿Tenéis alguna pregunta que me queráis decir por el chat para así contestar de manera global? ¿Alguna pregunta sobre lo que acabo de decir? No, todo claro. Vale. No, profesor, todo claro, gracias. Mirad, aquí Hola, tenéis en el foro, Claro. vale, gracias. En el foro, sin ánimo de presumir de lo que no soy, sin prepotencia y sin falsa modestia, quiero poner aquí este enlace de una entrevista que me hicieron en septiembre por una nominación que me dieron para un concurso de docentes. ¿Vale? Por si queréis leer la entrevista, lo he puesto en el chat. Lo tenéis en el foro, ¿vale? Lo tenéis también en el foro. Bueno, decirme cosas. ¿Alguna hay pregunta? una pregunta. Hola, Pido, por favor. Sí. eh, ¿hay un tiempo límite para comentar en el Padlet o para hacer los casos prácticos? No, no hay un tiempo límite. Cuando termine, el tiempo límite es justamente antes de los exámenes, ¿vale? En febrero. Excelente, Vale, sí, Juliet, gracias. gracias. Sí. Bueno, Sí, tengo una pregunta ahora que se me surge. Profesor, qué pena molestarlo. En el punto de los foros, del foro que está en plataforma, yo estoy habituado a revisar en una hora determinada y hacer actividades en ese punto. ¿Sería inconveniente si yo hago esas ejecuciones por lo de mis espacios laborales? no, no, no. Cada quien que lo haga cuando pueda. Por eso es un Sí, recinto, es un recurso asíncrono, ¿vale? Porque lo podéis hacer a vuestra bola, como decimos en España, a vuestro ritmo. Pero lo que yo pido es que no me lo dejéis, ¿vale? entendido, sí, señor. Cuarto y claro. A ver, lo acabo de decir, la actividad uno de la asignatura de modelos pedagógicos se ha cambiado de fecha y no la he Eh, cambiado yo. no, no, No señor. la he cambiado yo. La hemos cambiado todos los profesores de la asignatura con la aprobación de coordinación del máster. ¿Vale? No es que la haya cambiado yo solo, no. Todos los profes de esta asignatura, con coordinación del máster, se ha cambiado la fecha de entrega de la actividad uno. Lo acabo de explicar. Se entrega el 17 de noviembre. En vez del 10, el día 17 de Em, noviembre. La sí, señor, ha actividad, sido claro eso. Mi punto era, no, 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 era lo que decía en el punto introductorio del foro, la intervención de foro de la práctica de Bolonia, no el entregable, sino el foro. Yo reviso un día determinado, por ejemplo, acá en hora de Colombia a las 4 de la mañana, a revisar y a leer cosas del tema de clase. Entonces, es mi espacio para hacer intervenciones y análisis. tú puedes trabajar a la hora que te dé la gana y cuando Mm, puedas. Bueno, me ¿Vale? excuso. Sí, señor, Sí, gracias. Sí, me excuso si soné lo, grosero. lo puedes trabajar a la hora que quieras. Además, el foro, lo que es el foro de Bolonia, va a estar habilitado. Ahora mismo no recuerdo la fecha, pero es hasta después de noviembre. Y si aparece como 10 de noviembre el foro, está erróneo. Se le va a dar más tiempo, ¿vale? Entendido, profesor. Muchas gracias y me excuso si soné grosero. Qué pena. No sonaste grosero. Lo que pasa es que otra compañera preguntó cuándo se entregaba la fecha y lo acababa de decir. Entonces quiero que quede todo bien sellado para que después no salga uno diciendo otra cosa. No, de todo modo repasar las grabaciones. A ver, Yasmín, la última Yasmín y empezamos la clase. Yasmín, Quería saber qué significan los test. He visto que aparecen del 1 al 8. ¿Hay que realizarlo? claro, los test, cada tema tiene un test que vosotros podéis hacer a la hora que queráis y cuando podáis, después de cada tema o hasta terminar la asignatura, cuando vosotros queráis, ¿vale? Los temas que cuantitativamente os va a arrojar unas décimas en la nota final. Los test yo no los califico. Los test son ya autocalificables. Es decir, cuando digo auto, que la nota os sale inmediatamente cuando ya realizáis el test y os arroja unas décimas a la nota. ¿Vale? Son importantes que lo hagáis. Ahora, yo voy a recordar que voy a tomar en cuenta vuestro esfuerzo en todo lo que hagáis conmigo de manera interactiva humana. ¿Vale? Porque los test yo no los corrijo. Entonces yo no me meto, ningún profesor se mete a ver test, porque es una máquina la que lo corrige. ¿De acuerdo?
Yo me voy a meter a ver lo que yo hago como humano con vosotros. Entonces, en eso que yo hago como humano, yo voy a tomar en cuenta todo lo que hagáis, escribiendo en el foro, pregúntale a tu profesor Albert Peralta, en el foro Proceso de Bolonia, en el Padlet, en lo que queráis, ¿vale? Tenéis todas esas oportunidades, ¿vale? Si una persona no puede interactuar porque esté trabajando, por lo que sea, por sus características, pero si quiere que yo tome en cuenta su esfuerzo, alguna vez que interactúe, alguna vez que haga alguna cosa, y si no quiere o no puede, pues no pasa nada. Con el examen ya sabéis que la universidad lo permite únicamente presentarse el examen, porque ni siquiera las actividades son obligatorias, las de formación continua. Vamos a continuar entonces con el tema. Si tenéis más dudas, más cosas, lo podéis ir escribiendo. Recordad que aquí estamos para aprender. Y como vais a aprender, vais a aprobar. Y lo estáis haciendo muy bien. Empezamos entonces. Bueno, ya hemos empezado, continuamos con el tema y lo terminamos. Hoy teníamos que ver ese papel de la universidad como socializadora, como transformadora de todos esos procesos eh, educativos. Recordar también de leer, perdón, el artículo de Pérez Gómez que tenéis en la carpeta Profesor Albert Peralta de Archivos. Vale, Carla. Mirad, tenemos aquí en pantalla un nuevo modelo de universidad. Este modelo nuevo de universidad que surgió con el marco europeo, perdón, que surgió con el proceso de Bolonia y con la reestructuración de todos los sistemas educativos universitarios europeos, se plantea trabajar una ciudadanía europea, una ciudadanía que esté formada con un espíritu crítico y que esté formada en trabajar, en resolver problemas en diferentes contextos basados en el desarrollo de las competencias en cada titulación. Lo que tenemos en pantalla. Esto supone un cambio educativo centrado sobre todo en el rol docente y en el rol del estudiante. El estudiante no es un ser pasivo, el profesor o profesora no es, como decimos en Latinoamérica, el loro, la guacamaya, la lapa, el chocollo, el periquito, sino es una persona que acompaña. Y todo ello necesita de una reestructuración de las titulaciones universitarias, de modo que pueda haber una similitud entre todos los Estados miembros. Y todo ello desde la configuración de un sistema universitario europeo de calidad. Para ello, en la clase anterior vimos que uno de los organismos, en el vídeo que os presenté, sobre todo Eurídice, Arión, esos dos grandes organismos que han venido trabajando desde la década del 70 para informar, para cooperar, para formar a los representantes o a los técnicos pedagógicos de cada país miembro de Europa, de modo que se fuese gestando esta unificación o esta similitud en los estudios universitarios entre todos los Estados miembros. Esta educación de calidad apuesta por una investigación dentro del seno universitario, una formación, aprendizaje permanente del profesorado, de modo que una profesora o un profesor formado permanentemente que investiga y lo que investiga lo aplica en su aula, va a contribuir a la calidad docente. Pero es que aparte de ello, las universidades tienen mecanismos de evaluación de la calidad para mejorar de curso a curso la docencia y la investigación en el seno de su institución. Fuera de la institución, el Ministerio de Universidades tiene a dos grandes organismos, ANECA y Verifica, para evaluar a todas las universidades. Entonces ya nos encontramos que esta calidad docente, mediante la investigación y la docencia, en un sistema educativo europeo reestructurado con el proceso de Bolonia, tiene un mecanismo de control de la calidad interno a cada docente y externo a cada universidad. En el ámbito español, la Ley Orgánica de Universidades, la LOU,
va a trabajar y concretizar el espacio europeo de educación superior en estos tres ámbitos: la equivalencia de las titulaciones, la movilidad de profesorado y alumnado y la modificación de los estudios. Lo vamos a ver ahora de manera muy detallada. Aquí tenemos en pantalla la estructura de los estudios universitarios. Tenemos tres ciclos. El primer ciclo, los estudios de grado. En Latinoamérica, los estudios de grado corresponderían a las licenciaturas. Aquí en Europa, las licenciaturas se eliminaron tras implantarse el Plan Bolonia. Del proceso de Bolonia surge el Plan Bolonia. Cuando ya se implementa el Plan Bolonia, ya a principios de la década del 2000, las licenciaturas se empiezan a extinguir y se implantan los estudios de grado como primer ciclo universitario. Europa tiene la potestad, cada país europeo tiene la potestad de decidir si los estudios de grado van a tener 3 o 4 años. En el caso español, los estudios de grado son de 4 años. Cada año, cada curso, se deben de cursar 60 créditos. Los ECTS, European Credit Transfer System. Los créditos europeos constan de 60 créditos. Posteriormente tenemos los estudios de segundo ciclo, el máster o la maestría que estáis haciendo ahora. Tiene en España la duración de un curso con 60 créditos. Otros estados miembros tienen unos máster de 2 años. En en España se quiso implantar a partir del año 2013 esos 2 años de duración, pero la sociedad española no lo quiso. El estudiantado universitario, profesorado, sociedad en general, salieron a las calles en protesta contra el Ministerio de Educación, Ministerio de Universidades, porque eso planteaba un año más de maestría, planteaba la carestía económica de los estudios de máster y una vuelta a la meritocracia, una vuelta a la simple acumulación de saberes en detrimento de las competencias. Eso se paralizó. España, por tanto, tiene estudios de máster en 1 año. Después, por último, tenemos los estudios de doctorado de 300 créditos, donde una persona que ha hecho un máster accede a los estudios de doctorado para especializarse en la investigación y trabajar en una universidad. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Sí, profesor, yo tengo una duda. Sí. En el caso del doctorado, que son los 300 STS, ¿se convalida algo del máster o son 300 partiendo de cero? Partiendo de cero, no se convalidan. Ajá, ok, ¿Vale? gracias. Lo que te pueden convalidar, por ejemplo, en esos 300 créditos, ¿vale? Va por etapas. Aquí me imagino que en Latinoamérica tenéis algo parecido. La suficiencia investigadora. La suficiencia investigadora tiene que ver con ir cursando varios créditos en base a las asignaturas y luego tener, me parece que son ahora mismo 3 artículos en revistas indexadas, 3 artículos en revistas indexadas para que te den la suficiencia investigadora. Entonces, a razón de convalidaciones, te podrían convalidar artículos que tú ya tuvieras convalidados en revistas buenas. Eso sí se podría convalidar, pero los créditos no. Ok, gracias. Acá en Seguimos Argentina, Sí. recientemente se han reunido los rectores de las universidades públicas y han aprobado un sistema de créditos que antes no teníamos. O sea que ahora se empieza a facilitar todo este tema de las equivalencias, la movilidad y particularmente también con referencia al proceso de integración que tenemos nosotros, que es el Mercosur.
No obstante, hay que considerar que el Mercosur no tiene una característica comunitaria como sí lo tiene la Unión Europea. Nuestro proceso de integración es intergubernamental. Por lo tanto, siempre son los gobiernos de cada uno de los países los que adhieren o no a este tipo de sistema. Pero estamos en ese camino. No quiere decir que no apliquemos la enseñanza por competencia, porque la tenemos desde la época de los 90, digamos, de los años 90. Pero bueno, hay diversidad. Muy bien, gracias Liliana. Cada contexto, el contexto español es único dentro de los demás países europeos, como cada uno de los Estados miembros, y lo mismo sucede con Latinoamérica. En el caso de Latinoamérica es un contexto muy rico, variado, entre cada uno de los países que conforman el continente. Por tanto, a mi juicio, totalmente subjetivo, no se trata de replicar un modelo de competencias europeo en Latinoamérica, pero sí, como dice Liliana, de trabajar las competencias desde esa perspectiva de cambio educativo, cambio en los roles profesorado-alumnado, cambio en los saberes, cambio en la utilidad del aprendizaje, eso sí, y Latinoamérica lo viene haciendo, os puse en la carpeta archivos el informe Tuning Latinoamérica, ya lo viene haciendo el interior de cada país, y cada país lleva su propio ritmo debido a su idiosincrasia, debido a su propio contexto, debido a los avances o retrocesos que pueda haber en materia educativa ligado a las políticas educativas de los gobiernos. También tiene que ver con el devenir de cada ser docente, dónde me posiciono yo, para mí qué es educar, porque todo esto tiene que ver, es decir, la decisión personal, la decisión de cada profesor o la postura de cada profesor suma o resta a las sinergias que puedan desarrollarse al seno de las instituciones. Entonces, eso lo tenéis también que valorar, pero se está caminando, se está caminando. El punto es que no os sintáis como que Latinoamérica está detrás. No, Latinoamérica está puntera, pero los contextos son diferentes. Eso es importantísimo manejarlo. Entonces, estamos viendo un cambio en la concepción de la educación, lo que venimos viendo en clases anteriores, esa concepción competencial, los cambios, perdón, que me estoy pasando a la otra asignatura, modelos pedagógicos. Estamos viendo un cambio en la educación, precisamente por el proceso de Bolonia, que quiere trabajar las competencias, que significa desarrollar aprendizajes ligados a la realidad educativa, a la realidad laboral, vinculadas a los saberes haceres, a las habilidades, a las destrezas, pero también entre las actitudes y las emociones. Veamos este vídeo donde se explica qué son las competencias con los resultados de aprendizaje, porque esto es la base de todo el proceso educativo que se desarrolla en Europa, el trabajo y evaluación de las competencias. En el trabajo final de máster, vosotras y vosotros vais a desarrollar un trabajo donde vais a demostrar al tribunal que sabéis diseñar una asignatura universitaria trabajándola por competencias y resultados de aprendizaje. Entonces, es muy importante ya desde esta asignatura que estáis conmigo, que vayamos viendo esto. No es un trabajo de investigación donde yo voy a investigar la motivación del alumnado que utiliza inteligencia artificial. Voy a investigar o voy a hacer un TFM basado en la formación del profesorado en tecnología. No. El TFM tiene que ver con demostrarle al tribunal de esta universidad que podéis diseñar una asignatura universitaria trabajándola por competencias y resultados de aprendizaje. Eso es el TFM y no otra cosa. Veamos entonces este vídeo sobre las competencias aquí en la Universidad Europea. Las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que los alumnos deben desarrollar y alcanzar a lo largo de su formación académica. Las actividades formativas que el profesor diseña y evalúa en su asignatura deben alinear estos tres elementos:
Es importante que los alumnos los conozcan y sean conscientes de su importancia. Una de las funciones principales de la universidad es la generación y transmisión de conocimiento. Es verdad que hay mucha información que está en la red y hay muchas otras formas, hay muchas fuentes de información, ¿no? Pero tenemos que tener una base en el conocimiento, porque me parece muy importante que los alumnos conozcan cosas, no solamente sepan buscar la información, conozcan, porque si uno no conoce, no tiene los datos interiorizados, no puede inferir cosas futuras, ¿no? Empezaríamos siempre como de cero. La actitud es la forma en la que las personas afrontan las distintas situaciones que surgen en su día a día. Desde las aulas, es importante trabajar con los alumnos para que adecúen sus actitudes a las distintas circunstancias vitales. La persona tiene una tendencia natural a la mejora, al perfeccionamiento, ¿no? O sea, si tú haces una definición de educación, ¿no? Pues es un proceso de ayuda dirigido, orientado a ayudar a otra persona a perfeccionarse, a sacar lo mejor de sí mismo. Y eso, desde la teoría de la educación, ¿no? Pues es muy evidente, ¿no? O sea, las personas tienen esa necesidad y esa querencia, también los universitarios. Cuando en una asignatura intentas ayudarles de distintas formas, ¿no? Con distintas metodologías, a conocerse y a sacar algo mejor de sí mismos, yo con mi experiencia, ¿no? Que ya es un poco larga, la experiencia siempre es muy positiva. Cuando hablamos de habilidad, nos referimos a la capacidad que tiene una persona para llevar a cabo una actividad concreta. En la universidad, el alumno puede adquirir y desarrollar habilidades que luego podrá poner en práctica en su futuro profesional. No debemos vivir de espalda a la sociedad. Como universidad, debemos ser capaces de dar respuesta a las necesidades que demanda el mercado laboral. La universidad tiene que ver efectivamente qué tipo de alumno es el que queremos que salga, pero a la vez tiene que ir muy relacionado con eso que nos está pidiendo la empresa. Si la empresa nos dice que hoy en día, en justa realidad, y viendo la realidad de lo que esa bolsa de trabajo nos está diciendo, necesita X competencia, puede que sea la competencia que nosotros también hemos previsto antes como universidad, o puede que no. Entonces, no está de más que haya unas competencias que nosotros consideramos fundamentales y, por otro lado, que haya unas competencias que la empresa considera fundamentales, porque al final nuestro mayor logro es que el alumno entre en el mercado laboral y que la empresa esté muy contenta con esos alumnos que salen de nuestra universidad. La universidad debe asumir el reto de definir, establecer y evaluar las competencias que cada título debe trabajar con sus estudiantes. No es un proceso sencillo, requiere de un estudio en profundidad en el que participe toda la comunidad universitaria, alumnos, profesores y empleadores. O sea, tener como un diseño de cada uno de los grados en que nos aseguremos que esas competencias se van a desarrollar en asignaturas de cada curso, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues trabajo en equipo. Pues si detectamos una asignatura de primero, otra de segundo, otra de tercero, otra de cuarto, que los profesores saben que ellos son como responsables, como si dijéramos, de que los alumnos desarrollen esa competencia en su asignatura, entonces nos aseguramos que toda esa serie de competencias a lo largo del grado, por lo menos en varias asignaturas, van a trabajar en ello, ¿no? Cuando en cada curso hemos determinado dónde se va a desarrollar esa competencia, entonces ya viene el reto del profesor, ¿no? Que es diseñar muy bien cuáles son los resultados de aprendizaje, las actividades que va a hacer el alumno para adquirir esa competencia y cómo le va a evaluar, ¿no? Una buena formación debe contemplar tanto los conocimientos como las habilidades y las actitudes. Solo así brindaremos una formación integral para el alumno.
Vale, ¿qué os llamó la atención sobre lo que he explicado hasta el momento, sobre lo que hemos visto del vídeo? Sobre eso de las competencias, resultados de aprendizaje. Evaristo, por favor. Bueno, sí, señor. ¿Ahora sí se me escucha? Sí. Gracias, profesor. En ese punto, más que nada lo que habla la Universidad de Navarra es uno de los elementos claves en ese punto de involucrar al estudiante, no solamente en obtener una carrera o ejercer una profesión misma, sino vincularlo directamente dentro del aspecto de la sociedad y también en el ejercicio de todo. Tener en cuenta el efecto, disculpe, sobre cuáles son las consecuencias de que puedan participar dentro de ese ámbito, en las competencias. Hoy en día, por ejemplo, no es solamente todo el mundo cree que es entrar y sacar un título y ya, no, es entrar y relacionarse con eventos diarios, con situaciones problemáticas, con situaciones que hoy en día tenemos que no solamente decir, existen en la noticia, no sé qué periódico sea el popular allá en España, pero por decirlo así, como en el Clarín Argentina o el Tiempo acá en Colombia, o el Espectador, sino también está relacionándose con la objetividad y la participación conexa, porque muy comúnmente todo el mundo, en el caso mío de mi clase, que son de materias transversales que le doy a contadores y esto, todo el mundo dice, ah, derecho eso solamente lo resuelven los abogados, y cuando les lanzo 5 preguntas de un tema de noticia diaria, quedan pero eso no viene a mi sí, sí viene. ¿Cómo resuelve? De hecho, tenemos un ejercicio hipotético de un caso que tengo como penalista. Les enseñé a estructurar pruebas y a estructurar defensas preliminares y los involucré directamente en eso. Y de respecto al video, se marca es que sea un trabajo con paralelo y apoyándose entre todos, desde la perspectiva que expone el video de la Universidad de Navarra. Muy bien, Evaristo, gracias. Washington, Joaquín. Sí, buenas tardes, profesor. Buenos días, compañeros. Lo que más me llamó la atención, y de hecho creo que es uno de los puntos más básicos, por así decirlo, explicaba en la primera participación la docente que es importante discernir la información, y creo que ese es un punto muy, muy importante, y para cada uno de nosotros también sirve bastante esto, puesto que cada uno tenemos acceso y disponibilidad a una cantidad de información inmensa, ¿no? Sobre todo en esta época de redes, en esta época de acceso a una información ilimitada. Y este punto como tal es muy importante porque incluso para nosotros, si nosotros vemos el temario de cada una de las asignaturas de las que asistimos, podemos nosotros hacer nuestra propia investigación, empezar a ver y buscar nuestra guía para poder orientarnos un poco en el tema. Pero creo que cada uno de nosotros damos validez a estas clases en directo y damos validez a lo que dice el profesor, porque sabemos que ustedes ya han hecho esta diseminación de conocimientos y saber qué información es válida, qué información no es válida, cuál aplica para lo que nosotros queremos aprender en esas asignaturas y cuáles no. Entonces, creo que es un paso elemental en la instrucción, en este caso, que cada profesor pueda discernir y saber cuál es la información que nosotros vamos a utilizar y cuál aplica para lo que nosotros queremos o las competencias que queremos desarrollar dentro de la asignatura y cuáles simplemente o no aplican o están en desactualidad o simplemente no van de la mano con lo que nosotros queremos lograr en cada asignatura. Y creo que muchas veces damos por sentado este punto, pero es uno de los elementos, es uno de los factores más importantes al empezar y al desarrollar una asignatura. Totalmente, Joaquín. Y es lo que en la otra asignatura de enseñanza, aprendizaje y evaluación estaréis aprendiendo. Cómo planificar la docencia desde esos principios de la planificación docente cuando empezamos con la contextualización. Dices bien, mirar, aquí estamos trabajando, por lo menos en esta clase, sabéis que en la primera clase yo os dije, yo no voy a venir a leer el PDF, es que no tenemos tampoco tiempo, ni se trata eso de una clase del siglo XXI. Lo que aquí trabajáis conmigo es lo más importante o lo clave que hay que saber y saber hacer para aprobar la asignatura y aprender la asignatura. Todo lo demás es información complementaria. Viene a razón de lo que tú dices. Vamos a escuchar a Henry. Me imagino que también habéis leído el documento de Pérez Gómez, porque en el vídeo se habla de conocimientos, de actitudes y habilidades. Pero también en las competencias se entra el papel de lo emocional, la competencia emocional. Vamos a escuchar a Henry. Buenos días para todos, profesor.
Con respecto, tengo una duda con respecto a la asignatura para el trabajo final que nos comentabas ahora. Yo te decía anteriormente que pues, he dado mis apuntes para la creación del sílabus. Sin embargo, tengo algunas dudas y me aconsejó, me fue muy bien, me lo aceptaron con el tema de una duda que tenía acerca del sílabus. Pero en cuestión de los resultados de aprendizaje, los tipos de competencia, he dado mis aportes. Yo he avanzado en eso. Entonces, quisiera saber si esto me sirve de insumo. Sí, te sirve porque el trabajo debe de ser lo más realista posible. Ok, profe, muchas Además, gracias. constituiría el diseño curricular de una asignatura que pretende trabajar la innovación dentro de tu contexto. Entonces, a mi juicio estaría bien que lo Perfecto, hicieses. perfecto, Carlos, mucho. gracias, Henry. Buenos días con todos. Una experiencia mía, yo comencé un doctorado en Argentina, en Buenos Aires, cuando ya estaba un año avanzado, no pude comenzar mi tesis hasta no terminarlo. Inicié otro en México y ahí uno podía empezar su tesis apenas comenzaba el ciclo. Bueno, al momento me falta a mí sustentar mi tesis en México. En Argentina todavía no tengo ni siquiera tutor. Entonces, a pesar que son 2 doctorados, o sea, todos en salud mental, pero el currículum es muy diferente, porque, por decir, yo en Argentina me enseñaron a manejar, a programar en RStudio, Lavan. En México no, en México solo nos fuimos por cómo montar una tesis. Y un tema que es muy, muy diferente, porque el mío es la validación de una escala de depresión en una etnia indígena que hablan un idioma que se llama el chapí. Tuve que buscar traductores, me metí a la selva 2 meses, y eso lo hice por varios tiempos. Estoy por incluir 2 artículos, uno en México y otro en Ecuador, sobre el mismo tema, y veo que es muy diferente. Con ustedes, en cambio, estoy viendo que hay un orden. Yo ya sé lo que tengo que hacer, a pesar que es mucha información que yo estoy teniendo. Como yo soy médico y hago bastantes turnos, estoy en mi consulta privada, por eso había cerrado la cámara respecto al usuario. Y lo encuentro bueno porque aquí me van dando las pautas desde el inicio, no como en otros lugares que es posterior. Ese es mi aporte, profesor. Muchas gracias, Carlos. Como he dicho, los contextos son diferentes, las universidades a lo interno van llevando su proceso. Mira, quizás no lo habéis percibido y quizás sí. Me imagino que sí porque estáis viniendo y os agradezco. El hecho de que estemos en esta plataforma que se llama Zoom, ya os dije que el primer día yo no la sabía usar porque nos habían enseñado a utilizar otras. Entonces hemos tenido un proceso express. Dices bien, el compañero Carlos, dices bien. Aquí en esta universidad donde yo trabajo y vosotros estáis como estudiantes, nos dan formaciones todo el año. Acabas de terminar una y empiezas otra. Pero es una cosa muy buena. A veces uno siente que, madre mía, es que voy con la lengua. Pero es una cosa muy buena. Es una cosa muy buena. Hay que manejar el estrés, pero velan por el profesorado que estemos formados. La plataforma Zoom, la ventaja que a mí me da ahora mismo es que os puedo ver en pantalla y poner cámara y verlos. Es una cercanía. En otras plataformas solo me miraban a mí. Entonces, ¿yo cómo hacía? En cada clase le decía a 3 estudiantes, por favor, poner la cámara, arreglaros, ir a la peluquería para que salga guapísimo, pero era de 3 en 3. Y aquí estamos todos de manera simultánea el que quiera poner la cámara. Es una ventaja, lo hablaremos en una clase posteriormente cuando entremos ya a pedagogía didáctica, preparar un espacio, sea físico o virtual, para que se convierta en ambiente de aprendizaje. Lo iremos viendo. Pero viene lo que habéis dicho. ¿Cómo preparar la clase para trabajar competencias?
Vosotros, mirad, voy a decir algo que no debería de decir, pero vosotros como profesores lo sabéis. Yo aquí, esto está grabado, y yo, por mí, yo repaso la grabación porque yo quiero ver quién participó y cómo participó, porque tengo que llevar cuenta de vuestro esfuerzo de manera individual y como grupo. Pero el lenguaje paralingüístico, yo soy pedagogo, a mí el lenguaje paralingüístico, vuestra imagen, la postura del cuerpo, cómo estáis en la clase, a mí me dice mucho. Y me dice mucho de esos encuentros, de esos afectos que dice Pérez Gómez y de la manera de ser y de estar en la clase. Entonces, yo aquí hago también un trabajo de análisis de la imagen, análisis de las posturas, análisis de cómo habláis, porque a mí me da una información de cómo lo estamos haciendo. Me siento contento hasta el momento, pero también quiero decir que los espacios se configuran para permitir el trabajo de las competencias, no únicamente de las asignaturas, sino las transversales. Y una de ellas es el trabajo en equipo. La semana pasada estuvimos trabajando en equipo, pero una de ellas, y muy importante, es la competencia emocional, que nos lo habla Pérez Gómez. Os animo a que leáis el artículo, porque es del año 2019, pero es tan actual, porque hoy estamos con inteligencia artificial. La vamos a trabajar ya desde la semana que viene. Conmigo. Vosotros sabéis más de inteligencia artificial que yo, pero conmigo la vamos a trabajar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Hubo una compañera que me preguntó en el foro, profesor, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial para corregir textos? Sí se puede usar. Lo que no se puede usar es, voy a hacer la actividad 1 que me la haga la inteligencia artificial, porque es mi esclava. Mientras tanto, yo me voy al cine, me voy de parranda y que me la haga la tarea la inteligencia artificial. Y se la subo al profesor y me pongo yo mi nombre. No, eso no se puede. Pero sí le puede decir a la inteligencia artificial que me corrija la ortografía, esta idea cómo la podría desarrollar más, y yo en la tarea tengo que indicarle al profesor qué partes he usado yo la inteligencia artificial. Y está permitido. Vámonos con Juliet y luego con Juan Carlos para proseguir la clase. No te escuchamos, Juliet, querida. Ahora no. Mira ahí los conectores de audio. No te escuchamos. Aparece, sí, aparece. Juliet, te volviste a quedar en silencio. ¿Sabes qué? Si te parece, eres tan amable, salte y vuelve a entrar y le damos la palabra a Juan Carlos Hernández, mientras tú entras. Gracias, profesor. ¿Me escucha? Sí. Listo. Profesor, pues, sí es claro, viendo el video y un poco retomando todo lo que nos ha venido enseñando hasta el momento, que las universidades no existimos en un vacío, pues, y tenemos que responder a las competencias que demanda el mercado laboral y debemos ser pertinentes. Pienso que esa es una perspectiva limitada y hasta un poco peligrosa. En un mercado laboral que se encuentra en un estado de flujo y transformación absoluta por una tecnología tan disruptiva como lo es la inteligencia artificial, en este momento, cuando yo hablo con directores de gestión humana de algunas de las empresas más grandes de Colombia, ni ellos siquiera tienen claro cuáles son las competencias que quieren desarrollar, y la universidad tratando de alcanzar y de ponerse, estar un paso adelante de esas competencias que se van a requerir en el futuro. ¿Cómo conciliamos eso? ¿Cómo diseñamos currículos? ¿Cómo diseñamos asignaturas y programas de estudio para desarrollar competencias que en este momento están en absoluta transformación y en flujo? Gracias, profesor. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenísimas preguntas y voy a contestar junto con la pregunta de Juan Alejandro en el chat. Profesor, tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo mediar con, si se puede decir así, la visión de la educación producto-mercado, en donde el estudiante es cliente con la visión de la educación como proceso, en donde el saber, la competencia y el resultado de aprendizaje son los elementos esenciales? Bueno, Juan Alejandro y Juan Carlos, primeramente tenemos que hablar de la coordinación de las titulaciones y la coordinación docente. Las universidades son diferentes y aquí entra un elemento que no hemos abordado y lo hablaremos alguna vez. Hablaremos de la cultura de centro. La cultura de centro tiene que ver con la misión y visión del centro, en este caso de la universidad, de la facultad y de la propia asignatura. La misión.
cuando hablamos de misión de centro, la labor educadora. ¿Qué persona queremos educar y cómo la queremos educar? Allí entra el papel de las competencias con sus resultados de aprendizaje. La visión de centro o visión de futuro, perspectiva de futuro, tiene que ver con hacia dónde va la universidad y cómo se quiere proyectar ante la sociedad. Y para ello necesita de indicadores de logro, necesita de evidencia, donde una de ellas es el alto rendimiento académico y el alto porcentaje de egresados. Y hay una cuestión más, el alto porcentaje de alumnado que se coloca en una empresa, en un trabajo, es decir, salen de la carrera y encuentran el empleo. Serían 3 indicadores. Mientras se estudia el alumnado, el alto rendimiento académico, luego, cuando terminan la carrera, el porcentaje de egresados, es decir, son 500 alumnos, 3.000, 4.000, los 4.000 salieron egresados, salieron bien, terminaron su carrera cuando tenían que terminarla, y de esos 4.000 se colocaron al menos 2.000. Me lo estoy inventando. Esos 3 indicadores cuantitativos manejan las universidades como perspectiva o proyección hacia la sociedad. Pero es que hay uno más importante. El papel transformador de la universidad, que se supone que debemos hacer los docentes con la transferencia del conocimiento. Y de ahí el papel de la investigación. Pero volvamos a la docencia. El primero, la misión de centro. En esta misión de centro, donde vamos a trabajar competencias y resultados de aprendizaje, que es lo importante para que lo otro, la misión, se pueda realizar. Es decir, una universidad va a tener caché, una universidad va a tener proyección en una sociedad. Yo como padre voy a matricular a mi hijo en esta universidad porque es la mejor. ¿Pero por qué es la mejor? Porque todos salen con buenas notas, los que salen se encuentran el trabajo soñado, les enseñan muy bien, y eso de enseñarles muy bien, ¿qué es? Que son competentes, que son eficientes, que las empresas no tienen queja de ellos y de ellas. Veamos entonces, yo como padre, te matriculo aquí, cueste lo que me cueste, y universidad pública mucho mejor. Bueno, misión de centro. En esta misión de centro, que es la labor educadora, competencia y resultados de aprendizaje, hay una coordinación del profesorado. Es decir, esta titulación, que es la licenciatura en enfermería, la licenciatura en agricultura, lo que sea, en arte dramático. ¿Hay una coordinación como tal o solamente nos llaman a las reuniones para informarnos del sílabo? ¿Tenemos voz y voto para modificar ese sílabo? ¿Podemos reunirnos y decir lo que pensamos, lo que sentimos? ¿Podemos adaptar ese currículum a la realidad del alumnado? En este año nos han venido todos del área rural, pero el próximo año o este año nos han venido todos del área citadina. Las necesidades e intereses son diferentes. ¿Podemos modificarlo? Y con esta modificación que hace el grupo de docentes de esta titulación, yo, al seno de mi trabajo, puedo también modificarlo, o si no me permiten modificarlo, lo puedo adaptar a las características de mi grupo. Entonces, todas estas interrogantes debemos de contestarlas para decirle a Juan Alejandro y al otro Juan, al otro profesor Juan, ¿qué podemos hacer? Si la institución no tiene un proceso de cambio, nuestro trabajo va a ser más árido y más arduo, pero no va a quedar en vacío o no va a caer en vacío. Vamos a trabajar, sí, en solitario, al seno de nuestras aulas, con nuestros grupos. Ahora, lo que decía Juan Carlos, mirad, la pregunta de atender al alumnado como cliente, esa visión clientelar, ojo, que se puede dar en todas las instituciones, sean públicas o privadas, cuando lo que prima, mirad, cuando lo que prima es la visión de futuro, perdón, la visión de centro. Es decir, el caché, la impronta, la fama que tenga la universidad, ¿vale? Pero ¿a costa de qué? De que toda la gente apruebe. Es que a todo mundo aprueba que no sé cuánto. O que todo el mundo salga aprobado, suspenso, colgado, como dicen en Latinoamérica. Esa universidad es buena porque a todos los cuelgan. Allí no pasa cualquiera. Aquí tenéis que sudar para poder aprobar. Entonces, estamos hablando de muchas cosas. Indicadores de calidad. ¿Qué es una calidad universitaria? ¿Qué elementos entran en juego para definir la calidad de una universidad, de unos estudios universitarios? El que un profesor apruebe a todo mundo porque ha aprobado, porque ha aprendido, perdón, o que lo suspenda a todos porque nadie sabe más que él. Y todos son unos tontitos o tontitas. Perdóname la palabra. Es decir, es una pregunta muy difícil de contestar. Ahora, la visión clientelar tiene que ver con
Hablando sobre todo de las universidades privadas se autofinancian, necesitan de constante matrícula para poderle pagar al profesorado, para poder comprar recursos y para que el señor dueño de la universidad tenga de qué vivir. Entonces, si necesitamos esa matrícula constante, como todas las universidades claramente, ese negocio, porque también es un negocio, es una empresa, ¿dónde se sitúa? Es decir, mirad, yo aquí estoy en una universidad privada. Y en esta universidad, a los profesores y profesoras no nos obligan, no nos dicen que tenemos que aprobar a toda la gente, ni nos dicen que tenemos que suspender a toda la gente. Lo que sí nos dicen y está regulado y estamos supervisados, es que lo que vengamos a enseñar aquí tiene que ser de una calidad tal que os permita conseguir buenas notas y que le permita a la universidad tener un eco social. Vosotros, en vuestros contextos, vais a decir, yo en la UNIR aprendí tal cosa. Recomiendo unir, te recomiendo unir. Eso es lo que nos dicen a nosotros y nosotras. Y por eso es una constante formación que tenemos. Entonces, la visión de un alumno cliente inevitablemente se tiene que ver en algún momento en una universidad privada como empresa. Pero otra cosa es el clientelismo. El clientelismo es que a mí como profesor, mi coordinadora del máster me obligue, tú tienes que aprobar a este porque lo digo yo. O tienes que suspender a toda la clase porque lo digo yo. O si vosotros en Navidad me mandáis una docena de tamales, de arepa, de gallo, de pescado, lo voy a aprobar. Y no tenéis que hacer el examen. Me lo mandáis, sí, por correo express, por Amazon. Eso es clientelismo. Ahora, hablando de la institución, pero ¿cómo hago yo clientelismo? Bueno, a lo largo de en la asignatura, el ejemplo del gallo y toda esa tontería, ¿no? Lo más importante es la competencia, resultados de aprendizaje. Sí, entonces mira, aquí en el ámbito español, yo he trabajado en diferentes contextos. Voy a contar mi experiencia. Una universidad privada, europea, ya con el plan Bolonia instaurado y todo lo que queráis. Pero esta universidad tenía una cultura de centro endogámica, cerrada, vivía de su propia fama. Fue una universidad puntera en su momento, pero vivía de la fama. ¿Y qué pasaba con los profesores y profesoras nuevos, con los que queríamos desarrollar cuestiones innovadoras, con los que decíamos, pero es que las competencias es esto, y vosotros estáis haciendo lo otro, un aprendizaje memorístico? Para resumir, yo me tuve que ir de ahí. Me tuve que ir de ahí porque me ahogaban, porque me hacían la guerra, porque es que ya, yo dije, mi vida y mi salud son más importantes que un trabajo. Entonces, hay contextos de contextos. Entonces, la pregunta no es fácil de contestar. La pregunta sí es, ¿dónde me posiciono yo? ¿Hasta dónde me dejan trabajar? En una clase también lo dije. ¿Hasta dónde os permiten trabajar en esta cuestión? Y vamos a ver, ¿dónde está la compañera que se había salido? Juliet. No se te escucha, Juliet. Te agradezco un montón. A ver, Maciel. No se te escucha, Juliet. Escribe. Bueno, ahí he visto que lo has escrito. Perdóname, Maciel. Solo resolver el hecho de trabajar y aprender por competencias, no perder de vista que se trata de que los estudiantes sean competentes. Es en algo alcanzar la capacidad de llevar el conocimiento a la práctica, dar esas herramientas. No siempre es tan fácil. Hay que implicarse en el proceso de los estudiantes. Perfecto. En el vídeo mirasteis, chavales, trabajando las habilidades. María Laura, formar sujetos críticos que aporten al fortalecimiento de la democracia, que sean ciudadanos con competencias sociales, sensibilidad social sobre todo, que colaboren en la convivencia. Son funciones muy importantes, incluso más importante en mi criterio que formar buenos empleados que se adapten bien a las demandas de la empresa del mercado. Muy bien. En eso que dice María Laura, esa visión clientelar, mirad, siempre que nosotros trabajemos un pensamiento crítico en el alumnado, lo estamos haciendo bien. Ese papel transformador de la sociedad. No borregos, sino gente que sea feliz en su contexto y que diga y sienta lo que piensa, pero es muy difícil y también tenemos que dar de varias cosas aquí. Esa es la brecha en Latinoamérica, dice Jenny. Muchos profesionales, pero pocos lugares de trabajo y los puestos no son remunerados en la misma medida de lo que sabe el profesional. Bueno, aquí en España también pasa eso. Quizás esa es la complejidad de tomar la idea de educación de Europa sin pensar en nuestro contexto. Bueno, muchas gracias, dice Juan Alejandro, María Laura.
Es cuestión que tengamos por educación, por ejemplo, como derecho, como producto o mercancía. ¿Y cómo definimos los roles? Interesante. Interesante eso, lo que dices, Maciel, y luego José Luis. Sí, creo que cuando veía el video me llamaba la atención, no sé si no lo escuché bien, pero algo que sucede mucho cuando discutimos el enfoque por competencia con profesores es, nos esforzamos mucho por definir qué es la competencia, el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, pero se discute menos, y creo que es bien importante, qué implica, qué supone ser competente. Y ahí es bien importante hablar de, de las situaciones en las que un estudiante o una persona puede demostrar su competencia es en situaciones específicas, concretas, que son complejas, que resultan problemáticas, desafiantes, que son retos. Entonces, justo cuando en el video hablan, tú pones ese conocimiento y esas habilidades y actitudes en juego, de manera combinada, no es que los hago por separado, es casi como un repertorio de conocimientos, habilidades y actitudes que has ido desarrollando y aprendiendo a poner en juego durante el tiempo, a partir de la experiencia y la reflexión que haces sobre la experiencia de qué funciona y qué no funciona en situaciones determinadas. Y em, y tú vas a ser más efectivo para afrontar esas situaciones en la medida que puedes practicarlo a menudo. Es como la medicina, ¿no? Cuando yo escuchaba, ¿no? Cuando tú enseñas medicina, las facultades de medicina son el clarísimo ejemplo de un enfoque por competencias, ¿no? Tienes que poder ponerte y afrontar situaciones muy complejas donde tienes que evaluar inmediatamente la situación, o sea, lo primero que tienes, a eso iba lo que implica ser competente, ¿no? Implica ser competente parte por saber comprender la situación que tienes que afrontar, ¿no? Y tener la disposición para afrontarla. Además, un médico requiere de una valentía, ¿no? Una tranquilidad, una empatía con el paciente ¿no? Que es parte de ser competente. Entonces, es bien importante para que la conversación también vaya por qué implica ser competente. Y yo creo que lo primero es que no se le da suficiente, en lo que no profundizamos mucho cuando diseñamos situaciones de aprendizaje para que el estudiante demuestre sus competencias, es que no nos detenemos mucho en la situación que tiene que afrontar para que la comprenda primero, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que afrontar? ¿Qué posibilidades tienes tú para resolverla? ¿Y qué conocimientos y habilidades tienes y no tienes para poderla afrontar? ¿No? Y cuando no tienes esas habilidades, esas actitudes, ¿cómo es que juegas con el equipo? ¿No? ¿Cómo consigues, cómo identificas esas que te falta a ti y la consigas del entorno? Porque finalmente para afrontar una situación no es que todos los recursos los vas a tener tú, sino que hay habilidades que tú no tienes y actitudes que no tienes para las cuales requieres de otras personas que puedan ayudarte a ejecutar y a tomar decisiones y a poner en acción esa combinación de conocimientos y habilidades y actitudes necesarias para resolver esa situación en particular, ¿no? Y ahí es donde también es que se necesitan justamente esas características personales, esas habilidades socioemocionales, que va a hacer que esa interacción que necesitas con el entorno, con los demás personas, sea mucho más eficaz. Entonces, eso es lo que quería decir. Y creo que cuando diseñamos, cuando hablamos de cómo, hay una mujer en el video que hablaba que decía que para definir, ¿qué hacemos para definir y evaluar las competencias? Ella decía, claro, primero nos preguntamos cuáles son esas competencias que se necesitan para mi carrera, para mi curso, pero también hay que ponernos a pensar cuáles son los qué tipo de situaciones quiero que este estudiante cuando egrese de mi curso sepa afrontar. Esas dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones y para esas situaciones, qué tipo de competencias? En la medicina se sabe muy bien qué tipo de situaciones tienen que afrontar. Entonces yo también tengo que ponerme a pensar, si yo enseño, no sé, pues historia del arte, y yo quiero que desarrollen competencias, bueno, un historiador de arte, ¿qué tipo de situaciones tiene que afrontar? ¿No? ¿Cuáles son esas situaciones desafiantes, complejas que tiene que afrontar un historiador? Esa es la gran pregunta. Así es.
Y eso nos va a Lo ayudar a dice, diseñar mejores experiencias de aprendizaje. totalmente. Y lo que dices tiene que ver con la transferencia del conocimiento, tiene que ver con lo que tú dices, trabajar en diferentes contextos. Y de tu discurso también tiene que ver, me has recordado lo que es ser inteligente según Gardner, las inteligencias múltiples y la propia definición de competencia que vamos a estudiar en esta asignatura y en la asignatura de enseñanza-aprendizaje, los que no soy, lo que no estáis conmigo, Maciel, que tiene que ver con el poder resolver problemas en diferentes contextos o diferentes casos prácticos. Por ejemplo, un profesor o una profesora, lo que siempre se va a encontrar es un grupo con diferentes ritmos de aprendizaje, alumnado desmotivado, unos motivados, unos muy, pero la mayoría desmotivados, un jefe que te va a hacer la vida dura o te la va a hacer fácil, una institución que no tiene recursos, que no tiene ni siquiera computadoras, otros que tienen todas las maravillas tecnológicas, diferentes cuestiones, ¿no? Conflictos bélicos, países donde las universidades son las que dan voz a aquellas personas que están siendo perseguidas, a colectivos, a minorías, como se ha dado aquí el caso de España. Entonces, interesantísimo lo que has dicho. Lo vamos a seguir retomando. Dania y luego José Melquiades, por favor. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí. Mi participación va más en torno a la transformación. Usted estaba mencionando algo y me recordó lo que leímos a las limitaciones del proceso de Bolonia. Y voy a hablar en relación a las licenciaturas. ¿Cómo hacemos cuando, si vemos la jerarquía, nosotros somos los de abajo, los docentes, ¿verdad? Pero los de arriba no permiten que hagamos estas modificaciones. Tenemos que adaptarnos o apegarnos a los que ellos dicen. Y ellos tienen un currículum obsoleto, que tienen materias que no aportan casi nada a lo que la carrera apunta. Entonces nosotros a veces nos vemos como mano atadas o lo poco que podemos hacer es dentro del salón de clase y con nuestra materia, pero no hay como cambios en torno a todo el pensum o las materias que llevan las licenciaturas. Entonces a veces es bien difícil un cambio y lo poco que podemos hacer es el granito de arena que aportamos nosotros con nuestra materia nada más. Gracias, Dania. También tenemos el papel de los sindicatos. El papel de los sindicatos donde además de cuestiones laborales se deberían de abordar o se abordan cuestiones curriculares. Tenemos la coordinación docente. Los mismos profesores de una asignatura se ponen de acuerdo en ir avanzando o ir contextualizando las clases para un determinado grupo de estudiantes. El jefe del departamento o la jefa del departamento, hablar, reunirse con esa persona para trasladar las inquietudes, las cuestiones que tenemos. Luego, el papel del rector o de la rectora, porque el profesorado tiene derecho y en todas las universidades hay mecanismos donde nos podemos reunir con el rector o la rectora, con el decano de la facultad. Entonces, en esas reuniones es momento nosotros también de verter todas estas inquietudes y estas cuestiones, porque aunque no nos hagan caso, por lo menos que nos oigan. Ahora, ya de manera muy subjetiva, estas universidades se van a quedar ancladas en el pasado, porque es que Latinoamérica está avanzando y entonces, ¿qué puede pasar? Que unos países latinos sí sean punteros en innovación educativa y otros se vayan quedando atrás. Y yo creo que ningún país querrá tener esta tesitura. Entonces yo lo que te animo es que busques los mecanismos donde tú puedas ser escuchada, primeramente con tus compañeros de asignatura, luego con la jefatura del departamento, la decanatura y por último el rectorado. Uno tiene que ver las anuencias que hay, las aperturas, porque uno conoce al personal. Tú vas a saber si esa persona por lo menos te va a escuchar o ni siquiera te va a recibir. Y si te escucha, si cuando salga se va a poner a reír de lo que le has dicho o realmente la vas a dejar pensando. Entonces, estamos hablando de una realidad, de lo que puede pasar. Pero siempre digo, lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Porque los grandes cambios pedagógicos los han hecho personas individuales, no colectivos. Es un trabajo arduo, pero que se puede hacer. Porque si no, no estaríamos aquí, Dani. Si nadie hubiese hecho nada, no estaríamos aquí hablando de estas cosas, ni debatiendo sobre estas cosas. Entonces, mucho ánimo. Estás aquí por algo. José Melquiades y luego Lina. Mirad, son las 4:06. Si queréis, terminamos a las 4:15 para no pasarnos ya estamos más de una hora.
José Melquiades y luego Lina. Como mucho a las 4:15 nos vamos. Voy a hacerlo más concreto. Aquí en América Latina tenemos un proceso especial, ¿no? Es como en la conquista, la cultura autóctona choca con una cultura moderna y en lugar de adaptarse o asimilarla, permanecieron ambas estructuras, dando culturas que no tienen una ruta hacia un final feliz. Las universidades en Latinoamérica viven Se te cortó, José alejadas de Melquiades. la realidad de cada país. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Entonces, lo que dice Jenny, ¿no? Egresan profesionales que no encuentran trabajo y no hay un mercado para ellos. Yo creo que las universidades deben enfocarse en las necesidades de cada país para producir los profesionales que necesitan. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar es en tratar de modificar y revolucionar la educación universitaria y no lograr lo que se está logrando ahora, híbridas. Primero, clases teóricas magistrales, donde el docente es el único que informa. Tratan de alguna manera de modificar con las prácticas simuladas, pero en las prácticas personales volvemos al sistema antiguo, ¿no? Un sistema rígido donde el estudiante siempre hace lo mismo, historia clínica, plantea diagnósticos y da tratamiento. Pero el estudiante no nos plantea la forma como llegar al diagnóstico del paciente, ¿no? Y qué exámenes se piden de acuerdo a la patología. O sea, eso estoy tratando de... Yo soy profesor de práctica de pediatría y estoy tratando de cambiar eso, ¿no? Hacer unas prácticas mitad viendo pacientes, pero lo más importante a la hora de enfocar los casos, que ellos me planteen cómo es la forma de llegar al diagnóstico y llegar al tratamiento de los pacientes. Estos híbridos se están formando en Latinoamérica y es una de las razones por la que creo que la mayoría de nosotros en Latinoamérica hemos cogido este máster, ¿no? Para poder iniciar la transformación de la enseñanza y educación superior en nuestra América Latina, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José Melquiades. Mirad, quizás lo que aporto en algunos momentos no os sirve o quizás sí. Escuchándote, hay varios artículos sobre realidad aumentada en medicina, donde hay recursos en abierto, es decir, recursos que no son caros para trabajar diagnósticos. No sé si en pediatría lo habrá, pero me imagino que sí. Donde puedes trabajar a través de esta realidad aumentada una serie de sintomatologías para hacer diagnósticos clínicos. Lo sé porque he tenido estudiantes de trabajos de fin de máster que han hecho un trabajo sobre esto, aplicando la realidad aumentada, la realidad virtual también, para hacer simulaciones y casos prácticos cuando las universidades no tienen estos recursos. Entonces quizás por ahí podrías investigar un poco, pero vuelvo a lo que dije a la compañera. Lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien. Mira, vosotros aquí tenéis la actitud de aprendizaje, tenéis una actitud de preguntarse qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, hacia dónde vamos y cómo hacemos para llegar a eso, a ese sitio donde queremos ir. Eso es muy importante, porque estáis haciendo este máster con unas expectativas personales, laborales, profesionales, pero también institucionales, porque la mayoría ya está trabajando en una universidad y queréis aportar desde vuestra formación. Eso es muy importante. Lina María, voy a leer el chat luego y voy a terminar la clase en el PPT. Lina María. Bueno, buenos días aquí en Colombia. Para complementar lo del compañero José Melquiades, yo también trabajo en el área de la salud y quería contarles que nosotros en la Facultad de Enfermería y en la de Medicina, yo trabajo en ambas, tenemos algo que se llama un hospital simulado. Pues la universidad tiene muy buenas instalaciones en cuanto a equipos que son prácticamente como tener el paciente ahí real y hace todas las simulaciones que uno necesita, pero entonces el complemento es que nosotros hemos montado los casos clínicos
y hemos hecho el trabajo con los estudiantes simulado, donde ellos atienden como decir un caso real, porque la idea es que ellos simulen para no hacer daño en el paciente, sino que creen esas competencias primero en esos hospitales simulados que tenemos, y allí se hace trabajo en equipo, interdisciplinario, y se hace una observación directa de esos equipos actuando, por ejemplo, en un parto, en una hemorragia, y luego se hace un briefing que es una retroalimentación de eso que se vio, y allí se logra pues que el estudiante vaya fortaleciendo dichas competencias antes de salir a su práctica clínica, ¿sí? Que ya cuando salgan a atender al paciente real hayan generado esa confianza, esas competencias, y para ello pues hemos generado, lo que le digo, un hospital simulado. Pero yo pues quería hacer otro aporte, y es que yo me encontré, hace 3 años trabajo con una universidad que trabaja con el método constructivista, ¿sí? Muy similar a lo que hemos visto, que la educación basada, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, y particularmente me ha gustado mucho porque la universidad maneja un modelo dual, ¿sí? Ese modelo dual es copiado de Alemania, ¿sí? Resulta que en ese momento en Colombia, como es la única universidad que maneja ese modelo, fue escogida para sacar toda la parte de apoyar como el montaje de esa formación dual en Colombia. Y ya pues la universidad lleva 1 año en ese proceso. ¿En qué consiste? En que el estudiante en determinadas carreras, por ejemplo, administración de empresas, derecho, ingenierías, a partir de un tercer, cuarto semestre, empiezan la mitad del semestre es teórico, y luego ya salen a su práctica laboral, donde la universidad tiene unos convenios con empresas, y los estudiantes van a la empresa y desarrollan lo que vieron durante ese semestre, y prácticamente el estudiante está inmerso ya en su campo laboral. Esto se dio después de cuando la Segunda Guerra Mundial en Alemania, porque no tenían gente que trabajara, mano de obra. Entonces modelos, pues se copió aquí, por ejemplo, en el eje cafetero de Colombia, después del terremoto del 99, donde tuvimos esa misma problemática. Mucha gente se fue, la gente estaba pues en una crisis, entonces se empezó a montar ese modelo, y aquí dio muy buen resultado en la universidad y pues en el área donde yo vivo. Entonces, en Colombia pues ya lo están tomando y quieren montar ese modelo en muchas universidades. Ese modelo me parece que fortalece esas competencias impresionantes. Los estudiantes prácticamente terminan y ya muchos se quedan trabajando en esas empresas. Y todas esas empresas forman una parte muy importante del contexto universitario, porque son tenidas en cuenta para todo. Por ejemplo, cuando vamos a hacer cambios curriculares, cuando vamos a hacer aportaciones en el fortalecimiento institucional, siempre se tienen en cuenta esas empresas. Para todo eso. Perfecto, Lina María. Seguiremos hablando de ese tema, ¿verdad? Muy interesantísimo la formación dual, que aquí en España se da en la formación profesional, lo que hablamos en la clase pasada. Carla Gisela, ya la última, ¿vale? Para terminar la clase. Carla Gisela. Sí, profesor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Buenos días. Sí, con respecto, quiero acotar nomás lo que ha dicho nuestra compañera que me ha precedido, perdón. Acá, sí, las universidades todavía tienen las debilidades o las falencias en cuanto a los simuladores, que sí nos ayuda un montón, ¿no? Con respecto al área de salud, ¿ya? Pero justamente también para abordar la parte de confianza, porque eso es lo que acá trabajamos bastante, es justamente que los alumnos primero se conecten con la población desde la comunidad, ¿no? Acá, de hecho, que el Ministerio de Salud promueve lo que es, ¿no? Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, eso nosotros lo aplicamos desde la comunidad. Trabajamos primero con ellos, enfocando lo que es la comunicación efectiva, educando a la población para poder concientizar en la prevención, y es ahí donde tratamos de romper las brechas, el sesgo de poder comunicarnos bien, ¿no? Porque muchas veces, cuando a veces el paciente llega a la parte hospitalaria, ¿no? Encuentra ese bloqueo de comunicación. Entonces, lo primero que queremos formar en el estudiante es que se comunique bien con la comunidad, teniendo en cuenta de que en nuestra comunidad, al menos acá en Perú, podemos encontrar personas que nunca pisaron el colegio, ¿no? Que no saben leer o que no saben escribir, como profesionales, ¿no? Entonces,
tenemos que manejar un lenguaje neutro, y una vez que concientizamos eso, ya cuando ellos llegan al área hospitalaria, ya empezamos con la comunicación, y de esa manera, pues, cuando hacemos la parte de anamnesis o la parte el conversatorio en la consulta, podemos al menos ya entender a nuestra población, ¿no? Teniendo en cuenta de que también aquí en Perú, muchas veces en los rincones, en las partes muy alejadas de la ciudad, el técnico de enfermería es el que se encarga del puesto de salud, haciendo la función de médico, de enfermera, de obstetra, de odontólogo. Por eso digo que a veces no se ajusta a la realidad las competencias que tenemos nosotros, ¿no? Y esa es una gran debilidad que al menos acá en Perú lo tenemos, y bueno, de alguna otra manera tratamos de concientizar a nuestros chicos desde la comunidad, ¿no? Esa es mi aportación con respecto a la realidad acá en Perú. Los diferentes contextos que hemos venido hablando, ¿verdad? Mirad, en temas venideros, vamos a hablar en esta asignatura, ya cuando entremos en el terreno ya pedagógico y didáctico, la próxima clase ya empieza esto. Vamos a hablar mucho de la competencia emocional, de las emociones para que se produzca un aprendizaje significativo. Y esto nos va a servir también para trabajar en la asignatura dos identidades, la identidad personal y la identidad profesional. Nuestros egresados universitarios deben de salir competentes, lo hemos venido hablando desde la primera clase, pero es que en eso de ser competente y eficiente también entra el hecho de ser persona, de saber estar en diferentes contextos. Y lo que tú decías, Carla, que decía Maciel, que decía Lina, que casi todo lo habéis tocado. Es muy importante, y parece que la universidad, o desde el plano de los técnicos que preparan los sílabos, se olvidan de este aspecto del clima emocional en el aula, pero también de la proyección como persona que tiene ese profesional. Es muy importante también, y entra dentro de lo que es ser competente. Voy a leer el chat porque lo habéis estado manejando muy bien. Me había quedado aquí con la aportación de Viviana, ¿vale? Que se comenta en el vídeo lo que hay que trabajar con las competencias. Perfecto, ya lo leí. Luego, María Liliana hablando de su experiencia en Argentina, de lo que se viene haciendo. Se formó un equipo heterogéneo con varias figuras profesionales. Interesantísimo eso que hablas, lo hablaremos también, tiene que ver con los proyectos interdisciplinares, con abordar un problema de manera holística, muy bien. Carla Gisela, el ser resolutivo, salir de la zona de confort, perfecto, ese apunte para que haya innovación educativa. Luego María Liliana hablaba de los coordinadores, Dania, perdón, de los coordinadores. María Laura hacía una pregunta y le contestaba a Dania. Me gusta que entre vosotros estéis interactuando. Carolina, el saber resolver problemas, perfecto. Dania, la jerarquía salvadoreña, perfecto. Luego Lina, cómo hacer para fortalecer las competencias, esa formación dual que hablabas. Muy bien, Miguel Antonio. Hay una sola universidad pública, el 70% de los jóvenes estudian en ella. Las universidades privadas están en alza, muy bien. Perfecto, ha bajado la pública. Mirar, hablaremos aquí de cosas que están pasando en España. Ya no nos da tiempo, pero tendré que hablarlo. Porque aquí en España, la universidad pública está en peligro. Y no me lo invento y no es una cosa subjetiva. Hablaremos de esto también. Pasa lo mismo que en El Salvador, que hay cosas que tenemos que decir para ser realistas. El diagnóstico que decía Maciel, ¿vale? Comprensión del problema a resolver, muy bien. Un pensamiento complejo para solucionarlo. Ya Maciel se está metiendo en el terreno de la innovación educativa, las fases de la innovación educativa, también lo hablaremos aquí. Mari, Yaberki, a nivel hospitalario, los médicos aportan, ¿no?, para esa formación crítica, adoptar competencias a través de un aprendizaje basado en problemas, interesantísimo la metodología. Perfecto, Miguel Antonio. La biblioteca CRAI, que tiene una sala inmersiva, muy bien. Los chicos lo utilizan para preparar exámenes, los docentes también, perfecto, muy bien. Hablaremos de ese cambio metodológico que tiene que haber también. No solamente para preparar exámenes, para más cosas tiene que serlo. Diana, Universidades Colombianas se trabaja con modelos físicos, prácticas clínicas, perfectísimo. Bien, dejarme que termine, solo quedan dos imágenes del PPT y nos vamos ya a trabajar o a donde queráis iros. Digo que queráis donde tengáis que iros. Mirad, de todo esto que hemos hablado en el seno del aula, es lo que está en pantalla. Esa transferencia del conocimiento, cambio de roles, adecuar los espacios físicos, cambiar los métodos docentes para que se puedan trabajar esas competencias. Os hablé antes que aquí en España tenemos el programa Verifica y el programa Acredita,
pero también el Sello Internacional de Calidad, el SIC, que vela por la calidad de las titulaciones, la calidad de la docencia, de la investigación. En el sistema común europeo hay una unificación de las titulaciones a nivel de todos los Estados miembros. De modo que vuestra titulación es homologable con otro país europeo. Vuestras titulaciones van a llevar una explicación en el título de todas las competencias que habéis trabajado, de los créditos que habéis trabajado, de modo que si alguno de vosotros quiere continuar estudios aquí en Europa lo podrá hacer, o en otro país diferente a España lo podrá hacer. Todo esto tiene que ver con ANECA, que se encarga de la acreditación, se encarga de la homologación de los títulos, de comprobar los indicadores de calidad de cada una de las titulaciones y aprobar nuevos estudios. Por último, la dimensión social de la educación superior. Lo vamos a seguir en clases posteriores. Tiene que ver con el papel transformador de la universidad desde esa igualdad de oportunidades, equidad y calidad educativa. Sobre todo con la política de becas que es tramitada por el Ministerio de Educación, universidades, dirigida a personas con escasos recursos económicos, con una renta baja, personas que pertenecen a minorías étnicas, por ejemplo, inmigrantes latinoamericanos o de cualquier otro país, de cualquier otro continente, perdón, estudiantes con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores. Entonces, hay una política de becas para permitir la inserción estudiantil, la inserción a estudios universitarios para estas personas. Hablaremos también de la realidad educativa social que se está viviendo en Europa, donde hay luces y hay sombras. A nivel mundial, vosotros sabéis que hay una escalada de odio en contra de las minorías, hay una escalada de rechazo ante el diferente. De todo ello hablaremos porque tiene que ver la docencia. Y aquí en España esto también está pasando. Entonces, también está peligrando la política de becas o cómo las becas se tramitan al seno de las universidades. De todo esto ya hablaremos, porque una cosa es lo que está en el PDF y otra cosa qué se está viviendo y cómo podemos solventar una realidad que hasta este momento es bastante negativa. Tenemos que hacer algo. Y luego hablaremos también en clases posteriores de este desarrollo humano. No solamente del desarrollo económico, sino del desarrollo humano. El desarrollo humano, la docencia multicultural y de lo multicultural, Miguel Antonio, la interculturalidad. Mira, este desarrollo humano que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que aquí en Europa se trabajan de manera curricular, tiene que ver con una educación humanista. Vosotros sabéis y sabréis en la próxima clase que la pedagogía y la didáctica tienen que ver mucho con el humanismo que floreció en la época del Renacimiento aquí en Europa. Este humanismo centra a la persona y tiene que ver con el desarrollo humano. El desarrollo humano tiene que ver con la dignidad de las personas en que, correcto, que tengan valores humanos, muy bien Viviana, y tiene que ver con la dignidad de la persona, tiene que ver con que la persona tenga los medios suficientes para tener cubiertas sus necesidades básicas. Partiendo de ese punto, cuando una persona tiene cubiertas sus necesidades básicas, ¿cuáles son? Educación, vivienda, vestido, educación, vivienda, vestido, salud, son los 4 pilares básicos. Alimentación, vivienda, salud, educación son los pilares básicos. Ya podemos hablar entonces de tiempo de ocio, podemos hablar de un bienestar social. Entonces ya estamos en la óptica, en la perspectiva de un desarrollo humano. Podemos encontrar sociedades donde hay unas grandes bolsas de pobreza y de miseria y un poco de gente muy rica. Entonces allí no hay un desarrollo humano, hay un desarrollo económico, pero no se está dando un desarrollo humano. Entonces el papel de la universidad, nosotros como docentes, está en el de aportar en nuestras aulas ese papel transformador desde el desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado, la creatividad, resolución de problemas, trabajo en equipo, de modo que cada persona en su parcela de trabajo pueda aportar a ese humanismo, a ese desarrollo, a esa formación integral. Nosotros vamos a hacer lo que podamos en nuestra parcela de trabajo, pero lo vamos a hacer. Y entendemos que con nuestro trabajo, nuestros egresados lo harán en sus parcelas de trabajo. Pero es que esto es así. Las individualidades forman colectivos.
Las individualidades forman colectivos, pero la universidad tiene este papel transformador que no podemos olvidarlo. Juan Antonio o Juan Carlos creo que fue, hablaba del papel de clientelismo. No, la universidad no debe de olvidar su papel transformador en la sociedad. Hablaremos también de ello en el tema de pedagogía y didáctica. Totalmente, la pirámide de Maslow, Brenda. Totalmente. Mirad, os deseo un feliz fin de semana. Si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer ahora. La clase me ha encantado. Habéis participado mucho y muy bien. Rosa Valentina, ya te miraba como una maga, porque te miraba de naranja y de repente te miré en celeste y otra vez te vuelvo a ver en naranja. Perdón, perdón, es que acá estamos en cambio. Yo soy de Perú, pero por mientras estoy aquí en Monterrey, entonces el clima es medio loquito, pero ahí vamos. Claro que sí, era una broma para amenizar. Mirad, la clase a mí me ha encantado. No sé si a vosotros os ha gustado, os emplazo a la próxima, ¿vale? Ya Maciel está enojada conmigo porque ya nos hemos pasado de la hora. Os quiero mucho, ¿vale? Os estoy queriendo porque sois personas que valéis. No olvidéis eso. Estamos en una universidad europea, pero el hecho de que estemos aquí es una oportunidad de aprendizaje y que yo voy a aportarlo a mi sociedad, individualmente y a mi sociedad. Pero nunca olvidéis que valéis mucho. Nunca olvidéis que valéis mucho como personas. Primeramente como personas. Y luego cada uno tiene un camino de vida que lo está aportando aquí en las clases. Entonces, partiendo de ahí, debéis de sentiros contentos porque estamos aprendiendo. Y si estamos aprendiendo, estamos aprobando. Es un camino. Entonces ya con eso creo que lo he dicho todo. Sentiros contentos y alegres. Olvidaros de la parte del examen. Centrémonos ahora que estamos aprendiendo. Y como estáis aprendiendo, estáis aprobando. Chavales, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Todas las dudas al foro, ¿vale? Cosas que queráis que hablemos aquí, me lo decís. Leer, por favor, el artículo de Pérez Gómez, me parece muy interesante. Yo a él lo tuve de profesor. Tuve la alegría de tenerlo. Leerlo porque el artículo me parece interesante al hilo de lo que venimos hablando. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao, bye bye, augura, adeu, bye bye. Gracias. Gracias, profesor. Profe, compañeros, Gracias, hasta luego. bye. Gracias, hasta luego. Que descanséis. Chao, chao, que pasen muy bien, disfruten.